conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿verdad? Pablo enfatiza, bueno, hace una mirada al pasado de los creyentes, ¿verdad? Mira la vida que, bueno, nosotros también llevábamos como pecado, ¿verdad? Dice que éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados, éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, ¿verdad? Pero Pablo... Por ejemplo, ahí miren, vean, quiero aclarar ese texto un poquito. Hermano Genio está hablando del inicial, entonces nosotros figuradamente estamos aquí, ¿ok? Vamos a ponernos en medio, en la progresiva. Aquí estamos figuradamente, estamos aquí, estamos en el presente. Entonces, muchas veces en la Biblia Pablo les habla en el pasado, les está diciendo cuando los salvó, cuando tu salvación sucedió. Es lo que está diciendo él ahí. Cuando él nos salvó, atrás, ¿verdad? Entonces el creyente que está viviendo ahorita en el presente, hubo un día cuando Dios lo salvó. Y está explicando cómo Dios lo salvó. Entonces vean ese texto, es bien interesante porque dice, el texto no dice Él nos salvó por la grande fe que tuvimos, ¿verdad que no? No. Seamos claros y expongamos el texto. El texto dice que nosotros estábamos extraviados, éramos unos bárbaros, unos hijos del diablo, nos comportábamos de esta manera y de esta otra manera, éramos esto. Entonces, pero cuando la bondad de Dios se manifestó, cuando la bondad de Él, no la de nosotros, cuando la de Él, cuando su bondad se manifestó, habla de un amor hacia la humanidad en general. Pero luego pasa a un amor muy particular a los que Él salvó. Dice, Él nos salvó. Está diciendo, ¿cómo nos salvó? Dice, en tiempo pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Te salvó por nada que tú hubieras hecho. Y luego dice, sino conforme a su misericordia, y te dice cómo, fíjate cómo lo hizo, por medio de el lavamiento y la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Te está diciendo, en el pasado, cuando te salvé, te santifiqué, lo hice a través de la regeneración, cuando te cambié el corazón. Buenos días. Entonces nos regresa al pasado para hablarnos de una santificación inicial cuando nos hizo santos, pero ¿cómo lo hizo? A través del lavamiento de la regeneración, un cambio de corazón. Y es básicamente lo que dice ese texto. Él nos salvó no por nuestra fe, sino dice por el trabajo de la regeneración de Él. Es lo que está enseñando el texto. Ahora sí, hermano Genio, adelante. También pues Dios sea ¿No quieres mencionar, por ejemplo? Vamos a leer la primera de Juan 3:9. Tu idea que tienes aquí. Bueno, de ahí dice, ¿verdad? Que una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos continuar pecando como un hábito o un estilo de vida, ¿verdad? Y vamos a leer primera de Juan 3:9. Dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Eso es fuerte, es fuerte, bastante fuerte. Y bastante bueno para nosotros. Es como alimento sólido, vean. Entonces, ninguno que es nacido de Dios, ninguno que es regenerado de Dios, ¿qué hace? Practica el pecado. Pues eso es como que dices, caray, pero ¿por qué sigo pecando, verdad? Pero ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado. Pero todavía nosotros pecamos. Entonces la palabra ahí, la idea en el original es que una persona que ha sido regenerada ya no vive un estilo de vida de pecado. Abandona su estilo de vida de pecado. No quiere decir que no peque. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Y vean qué fuerte es esto. Y no puede pecar. Hablando de imposibilidad.
Entonces, ¿qué dice claramente ese texto? Es como que tú eres un atleta profesional, un deportista y corres, no sé, 10, 15 millas al día, pero te caes un día, te pegas, o te das una zancadilla, un golpe aquí en tu pierna y quedas lesionado. Y tratas de correr, vas a tratar de correr y tratar de hacerlo, pero ya no vas a poder correr igual, porque has quedado afectado. Y es lo que le pasa al pecador cuando es regenerado. No quiere decir que ya no peque, pero cuando peca, se da cuenta que su estilo de vida que tanto él amaba ha sido afectado. Deja de sentir amor por aquello que tanto él amaba. Y aunque todavía es débil en su carne, se ha visto tan afectado en su vida interna, en la disposición de su corazón, que ya no desea lo malo. Y entonces por eso vemos en la Biblia, ¿verdad?, el ejemplo que dice el hermano Eugenio, en primera de Juan 3:9. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué les parece eso? Es bastante... ¿qué les hace pensar? El saber que una persona ha nacido de nuevo y ya no puede pecar, ya no puede vivir un estilo de vida de pecado como antes vivía. ¿Qué les hace pensar? Porque cuando peca uno, pues se duele uno, pues porque ya no es algo que uno siente bueno, pues porque ha conocido a Dios, pues y cuando hace pecado uno, pues o algo que comete, el Espíritu de Dios te redarguye y entonces viene a Dios y le dice a Dios, pues perdóname porque he pecado, he hecho algo que no tenía que ser, pero se conduele dentro de uno, pues porque ya no vive uno, pues en eso ya no le gusta, pues cuando uno, pues yo pues hacía mis cosas antes, pues cuando Dios no había cambiado mi corazón, pues lo hacía y no sentía nada, pero ahora que Dios está en mí, me conduelo cuando algo hago malo y no puedo estar bien, y entonces vengo a Dios, pues, y reconozco cuando fallo, pues. Entonces antes, cuando vivía en el pasado, pues no sentía nada, no sentía vergüenza, nada, me gustaba, pero ahora no, pues. Entonces, muchas cosas nos puede hacer pensar, un poco de lo que decía nuestro hermano Fernando. Comparas tu vida pasada y lo comparas ahora con el deseo que ahora tienes de querer agradar a Dios. ¿Qué otras cosas me puede ayudar? No estoy solo en la vida cristiana. Muchas veces pensamos que son nuestras obras y son puro esfuerzo humano de nosotros. Pero el saber que Dios está en nosotros, que nos ha dado un corazón nuevo y que es el mismo Espíritu Santo el que pone el querer como el hacer en nuestra vida y nosotros obedecemos, nos hace darnos cuenta de cómo Dios está en control. Dios está en control, Dios está con nosotros, no nos abandona. No estamos como solos, como que Dios nos dice, ya te cambié el corazón y ahí te dejo al abandono y ahí échale ganas a tu vida cristiana. Sino que estamos acompañados con Él siempre. No estamos solos. ¿Otra, hermano Eugenio? Vamos a ver que el cambio moral es la primera etapa de la santificación, un cambio de naturaleza en nuestra vida. Vamos a ver 1 Corintios 6:11. ¿Ya lo tienen ahí? Sí. Ok, alguien que les dé lectura de favor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
y están escritas para Creo que ese amonestar. no es, hermana. Sí, ¿Sí es? ¿10:11? sí. No, No, 6:11. 6:11. Oh, 6:11. 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pongan atención a ese verso, vean. Es importante que le pongan atención, ¿por qué? Porque dice, esto eras alguno de vosotros. ¿Está hablando en qué? En el tiempo pasado. Dice, pero fuisteis lavados. Pero fuisteis lavados. Fuisteis limpiados. Fuisteis regenerados. Entonces, y luego dice, pero fuisteis también santificados. Dice, pero fuisteis también justificados. La justificación ya la enseñamos, ¿cierto? Sí. Y la justificación la pusimos antes que la santificación. Pero si vamos a este texto, la justificación aparece como después de la santificación. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Y vamos a ver casos así en la Biblia. Bueno, entonces, ¿por qué enseñamos primero la justificación? ¿Por qué? Porque la regeneración es algo que la gente no mira. Cuando tú le predicas el evangelio a alguien, ¿qué es lo que tú estás esperando que suceda? Si tú le predicas la palabra de Dios. Que crea, ¿verdad? Tú le haces una invitación a que crea el evangelio, cree, arrepiéntete y cree. Fue el mensaje de Jesús. Arrepentíos y crean en el evangelio. Tú no le vas a llegar y le vas a decir, ¿sabes qué? Regenérate el corazón para que puedas creer. Ese no es el mensaje. El mensaje para el creyente es que Dios le regeneró, le cambió el corazón. Pero cuando tú predicas el evangelio, tú lo llamas a responsabilidad y le dices, ¿sabes qué? Necesitas arrepentirte. Pero tu esperanza es que mientras tú le predicas el evangelio, ¿qué suceda? Que Dios le cambie el corazón. Tú no lo puedes hacer, ni con palabras, ni con esfuerzo humano. Dios solamente lo puede hacer. Tú en tu oración estás pidiendo, Señor, cámbiale el corazón. Entonces va a llegar un momento donde lo único que tú haces es invitarlo a que crea, y si tú miras que hay evidencia de fe en él y que está creyendo, tú puedes ir asumiendo, oh, Dios le cambió el corazón. ¿Cómo lo sé? Porque está creyendo a la fe verdadera. Lo veo que tiene un deseo por santificarse, por apartarse de lo que es malo. Veo un deseo en él. Entonces, ¿por qué en estos casos vemos la justificación como después, en muchos ejemplos? Porque la regeneración es un trabajo que se puede decir que está detrás del telón, como oculto. Imaginémonos una obra de teatro y los personajes están interactuando en la obra de teatro. Y cada quien está jugando, ¿verdad? Vemos en la obra de teatro un predicador que está predicando la palabra. Vemos una persona común y corriente que le predica el evangelio a sus compañeros, vecinos, etc. Pero nosotros no vemos lo que está sucediendo detrás del telón. Está otra persona que está escuchando el evangelio, pero detrás del telón hay alguien que está en control de todo. Igual que en una obra. En una obra todo no es nomás por el azar. Nada más el mundo está corriendo y todo sucede a como el azar quiera, no. Dios está en control de todo eso. Dios está en control. De la misma manera como un director está en control de una obra de teatro, de la misma manera Dios está en control. Entonces Dios no se mira, está como oculto detrás del telón. Pero Dios es el que tiene el poder para cambiarle el corazón a una persona, para regenerarle el corazón, para cambiar esa disposición interna de su corazón. Y eso lo hemos hablado en el pasado. Entonces es por eso que vemos ejemplos como estos de la justificación, donde la justificación aparece como algo después. ¿Por qué? Porque una persona, para que pueda ser justificada, necesita creer. Y para que pueda creer, ¿qué tiene que sucederle? Nacer de nuevo. Una persona que no nace de nuevo no puede creer, porque tiene un corazón muerto, separado de Dios. Su espíritu está totalmente muerto. Y eso lo hemos visto en etapas atrás. Es por eso que de repente miramos este tipo de comparaciones donde la justificación aparece. Mucha gente tiene la idea de que la justificación es primero. Primero yo creo y Dios me cambia entonces el corazón, pero no lo vemos eso en la Biblia. La regeneración siempre aparece antes.
nunca después de la justificación. ¿Sí me explico? ¿Por qué muchas personas quieren poner la regeneración después de la justificación? Porque así es un mérito del hombre y ya Dios no es responsable si no eres el hombre. Es mejor decir que el hombre no quiso y ya que decir que Dios está en control de todo. El decir que Dios está en control de todo nos causa conflicto emocional. ¿Recuerdan que lo hemos hablado? Entonces creo que esa es la razón por la cual rechazamos que la regeneración sea primero, porque emocionalmente nos afecta. Nos afecta el reconocer que aún la fe que tenemos Dios nos la dio como regalo. Y nos complace más decir, no, es que yo ejercí fe, yo sí tuve fe, y yo sí tuve porque vean, aquí estoy. Nos es más, alimenta más nuestro orgullo humano y nos es más placentero que decir que la fe que tú tienes Dios te la regaló y no hubo ningún mérito en ti. Y creo que ese es el golpe emocional que la mayoría de nosotros experimentamos y que son cosas que a veces no entendemos a la perfección, pero aunque no las entendamos, están en la Biblia. Y yo se los he demostrado en muchas ocasiones. ¿Por qué la gente no lo quiere predicar como está? Por lo mismo, por el conflicto emocional que produce. Es mejor decir que tú estás en control a decir que Dios está en control. Es mejor, más placentero para tu humanidad recibirlo de esa manera que hablarlo como está en la Biblia. Entonces, otro ejemplo, hermano Genio, que tienes ahí. Romanos 6:1. Entonces, si hablamos de un nuevo nacimiento, ¿verdad? Hablamos también, ¿verdad?, de una nueva naturaleza, ¿verdad? Y que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y Pablo habla en Romanos 6, del 11 al 14. ¿Quién se anima a leerlo? Romanos 6, del 11 al 14. Sí, ahí yo lo leo. Dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, dice, presentando a sus miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Vean la idea aquí. Regresen al verso 1 de Romanos 6. Estamos hablando ahora de santificación y estamos hablando del momento cuando Dios nos salvó, cuando experimentamos salvación. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? El argumento, ¿cuál es ahí? Que Pablo predicaba el evangelio y decía que era por pura gracia y solamente basado en la gracia. Unos versículos anteriormente, ¿verdad? Dice la Biblia que donde abundó el pecado también sobreabundó la gracia. Entonces la gente agarra una conclusión y dice, ok, entonces déjame porto mal, hago muchos pecados para que la gracia de Dios me alcance. ¿Me explico? Y Pablo les está diciendo, mira, tú estás queriendo pensar como un creyente, pero queriéndote comportar como un incrédulo. Estás queriendo recibir las bendiciones del Padre, pero no quieres amar al Padre. Solamente quieres recibir los puros beneficios del Padre, pero quieres seguir viviendo la vida como tú quieres vivirla. Eso sería la posición de un incrédulo. Entonces lo que Pablo está explicando es que no es posible que una persona que haya nacido del Espíritu de Dios, que ha sido regenerada, que le ha sido dada una disposición interna de un cambio de corazón, pueda seguir amando todavía el pecado. Eso es imposible. Lo acabamos de mirar en Primera de Juan. Sí, lo miramos en Primera de Juan, que el que ha nacido de nuevo no puede pecar, hablando y diciendo que una persona que ha nacido de nuevo ya no practica el pecado, su estilo de vida ya no es el pecado, ya no ama el pecado, lo comienza a abandonar, no porque tenga el poder para hacerlo, lo comienza a abandonar porque su corazón ha sido cambiado y ama a Dios, y ahora lo que quiere hacer es amar a aquel Dios que lo ha salvado, quiere hacer algo con lo que ha recibido. Entonces,
la idea de Romanos capítulo 6 es una idea de una santificación inicial cuando Dios nos salvó. ¿Cómo podemos saber si realmente Dios nos salvó? Bueno, ya no amamos el pecado, ya no lo amamos. No quise que no pequemos, pero ya no lo amamos. Yo quiero que tú pienses en el momento cuando Dios te salvó. Si realmente comenzaste a aborrecer el pecado. Si realmente comenzaste a odiarte a ti mismo por las cosas en las cuales todavía pecabas. O te aconteció como aquel chiste que siempre te cuento, ¿verdad? Del hombre que le gustaba fumar y que se acercó a la iglesia cristiana, lo hicieron hacer una oración para recibir a Cristo en su corazón, y después de que terminó el servicio salió afuera a fumar. Y le dijeron, hermano, ¿qué pasó? Ya, Cristo, ¿por qué fumas? Y entonces él dijo, me hubieran dicho, si me hubieran dicho no le hubiera entrado, porque le gustaba mucho el cigarro. Entonces, ¿por qué digo ese ejemplo? Porque el ser humano puede vivir engañado con la idea o la mentalidad de que él puede hacer un esfuerzo humano para poderse ganar el favor de Dios. Y a veces el hombre puede entrar en una situación de un sistema de práctica donde él se está sintiendo mejor porque está logrando superar cosas y hacer otras cosas que antes no hacía. Y se está un poco como reformando o reformando él un poco a su manera. Entonces la gente se siente bien consigo misma, pero eso no necesariamente quiere decir que el corazón le fue cambiado, a menos de que odie su propio pecado. Y esa es la idea de la santificación inicial. Una persona que ha sido regenerada ha sido santificada porque ahora él desea a Dios, él desea las cosas de Dios. Él por la fe va a venir y va a abrazar a Cristo. ¿Por qué? Porque su naturaleza interna ha sido cambiada. Les he puesto bastantes ejemplos también. ¿Qué le tiene que suceder a un buitre para que comience a desear los granos de maíz? Si le pones granos de maíz, ¿se los va a comer? No. ¿Qué se va a comer él? Carne putrefacta. Se la pones, se la devora. Así es el pecador. Pone carne, se la devora y se chupa los dedos. Pero al creyente le pones carne putrefacta y de repente como que dice, ay, se ve sabrosa y tal vez se la llegue a comer, pero después de que se la llegue a comer, siente que quiere meter la cabeza como una avestruz en la tierra de vergüenza. Siente una condenación interna por convicción del Espíritu Santo porque ya no ama su pecado. Entonces, para que al buitre le pueda gustar y pueda querer esos granos, necesita cambiársele su naturaleza interna al buitre. Se le tendría que palomizar o hacerle una naturaleza como de cualquier otra ave para que comience a desear el alimento que desean las aves. De otra manera no se puede. Es por eso que nosotros podemos hablar de una santificación inicial como una persona que ya ha sido regenerada y como una persona que va a quererse alejar de su pecado. ¿Por qué? Porque su condición interna ya es otra. Ahora quiere santificarse. Te voy a pedir, hermano Eugenio, si me ayudas, vamos a algunos ejemplos rápidos de la santificación inicial. Veamos, por ejemplo, Romanos 7, 14 al 25. Hermano Eugenio va a leer y yo le voy a pedir que se detenga y quiero que pongan atención en esos versos. Romanos 7, 14 al 25. Vemos la vida de Pablo, un Pablo que ya ha sido cambiado. Y vean cómo se expresa en Romanos capítulo 7. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Él se siente como alguien vendido al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues hago lo que quiero, dice, sino lo que aborrezco. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena, pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, y aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y hago lo que no quiero, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así descubro que esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo
de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en mis miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me libra? ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Estúdialo con detenimiento en tu casa. Pablo se siente como alguien miserable. Lo que no quiero hacer, que es mi propio pecado, es lo que a veces termino haciendo. Y me hallo en una posición donde veo que mi interior se deleita en las cosas de Dios. Con mi mente y con mi corazón anhelo la palabra de Dios, anhelo obedecer a Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Él atribuye el pecado como que está en el cuerpo. Y como que de repente el pecado tiene la tendencia a controlar los miembros de nuestro cuerpo, para que todavía abracemos aquello que ya no amamos. Y él se siente como en una lucha ya. Antes él no se sentía así, pero ahora él ha entrado a una lucha donde ahora él quiere combatir contra los propios miembros de su propio cuerpo. Híjole, ¿verdad? Qué difícil de repente. Entonces cuando Cristo viene y cambia el corazón, cambia lo interior, pero lo externo no. Es por eso que dijimos en la justificación que Dios declara justos, no hace justos. Porque si Dios nos hiciera justos, tuviese que haber cambiado también el cuerpo. ¿Me explico? Ahora, ¿tiene Dios el poder para cambiar también el cuerpo? Por supuesto, porque un día lo va a hacer en la glorificación. Pero nosotros nos ajustamos al plan de Dios. No es nuestro plan, es el plan de ¿quién? De Dios. Así le plació a Él, ¿verdad? Cuando el hombre cree por fe y es salvo, el hombre comienza a entrar a una especie de etapa o de crecimiento espiritual. Donde se encuentra en la inicial sería como un bebé que acaba de creer. Y aquí les voy a hacer una pregunta a todos. Entonces, le puse 3 nombres porque los nombres nos ayudan a identificar. Está la inicial, cuando soy un bebé, soy un santo. Desde el momento que creo, soy un santo ya. Le guste a la Iglesia Católica Romana o a la gente en general. La Biblia dice que somos santos. Vean todas las cartas. ¿Cómo dicen los saludos en las cartas? ¿A quién van dirigidas? A los santos. A los santos. ¿Estaban vivos o muertos? Vivos. Si les escribieron cartas es porque estaban vivos. Nadie va a escribir una carta a un muerto. Entonces somos santos. Si tú has creído, tú eres santo. Ahora, cuando tú mueras y hablando de la vida eterna, ¿por cuál de las 3 santificaciones tú vas a ser justificado? ¿O por cuál de las 3 serías justificado? ¿En base a cuál de las 3 Dios te ve como justo y te salva? Inicial. Nada más 2 personas contestaron. ¿Qué piensan los demás? Se las voy a explicar las 3 para que tengan una respuesta más clara. La inicial o posicional es que yo soy un santo porque Cristo fue castigado en mi lugar y Él me ha dado su santidad perfecta de la vida que Él vivió, no cometió ningún pecado, fue puesta a mi favor. La del medio es la que yo vivo cada día, me estoy esforzando por ser más santo. No es como que digo, bueno, como ya soy un santo delante de Dios, entonces voy a vivir como yo quiera. Esa sería la mentalidad de un incrédulo. La mentalidad de un creyente es, híjole, no puedo comprender cómo Dios ha hecho todo esto por mí, quiero entregarme y consagrarme cada día más para Dios, quiero amar más a mi esposa, quiero instruir más a mis hijos, quiero predicarle más a mis compañeros, quiero vivir un estilo de vida más que glorifique a Dios. Esta es la vida que nosotros nos esforzamos por vivir, la santidad. Y la última es la que Él hará, que Dios finalmente terminará completando el cambio de nuestro cuerpo para que todo nuestro ser, tanto interno como externo, sea completamente santo y ya ni siquiera vamos a desear el pecado. Entonces, en el cielo, si el día que tú estás en el cielo, lo hemos hablado antes en el pasado, nadie va a poder desear pecado porque no va a haber pecado ahí, no hay corrupción en el cielo. Nada más ponte a imaginar cómo va a ser tu vida no teniendo tentación, concupiscencia ni nada que te haga pecar. Qué maravilloso es Dios cuando finalmente complete la glorificación, el cambio de nuestro cuerpo. Entonces, ¿por cuál de las 3 Dios te va a dar entrada al cielo? ¿Por la tuya, por la que tú practicas? ¿Por la que Él va a hacer al final hasta que te cambie el cuerpo? ¿O por cuál?
La inicial. Por la inicial. Somos justificados solo por la fe en base a la justicia de Cristo puesta en mi cuenta. ¿No son buenas noticias? ¿No debería tu corazón de regocijarse? Que eres un santo y no por ninguna obra tuya, sino por las obras de Cristo a tu favor. Son buenísimas noticias. Son noticias para que nos regocijemos. Ahora, el saber que ya somos salvos, ahora recuerda que la palabra Él nos salvó, no te está diciendo que un día te va a salvar si le echas ganas aquí. La Biblia siempre habla en tiempo pasado. Cuando nos salvó, ya está hecho. Si Él ya te salvó, es porque vas a estar ¿en dónde? En el cielo, está hecho. Salvó es tiempo pasado. Cuando Él nos salvó, ya fuimos salvados. Vamos para el cielo. Vamos a estar en el cielo. Y eso es un aliciente más para que vivas tu vida cristiana. Debes de motivarte entendiendo que, bueno, no importa todos los problemas que yo tenga en esta vida. Ahorita tengo problemas con mi esposa, con mi hijo, y le estoy echando ganas y a veces todo me sale mal. ¿Por qué, Dios mío? Pero ponte a pensar, un día todos tus problemas se van a acabar. Un día vas a estar en el cielo. Un día te vas a encontrar donde ya tus lágrimas van a ser secadas por el mismo Señor, donde ni siquiera las va a ver. Porque se va a acabar el dolor, se va a acabar el sufrimiento, porque no va a haber pecado. Entonces, eso es un aliciente más para que tú digas, le quiero echar ganas en mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque Él me salvó. Pero está hecho. Y es lo que mucha gente confunde mucho en la Biblia. La gente que enseña que la salvación se pierde, ¿qué es lo que hace? Cuatrapea y confunde estas tres, las confunde totalmente. Ellos, ¿qué ponen como base para su salvación? Lo que hacen. La del medio. La del medio. Ellos dicen, siempre y cuando yo siga dando fruto de que estoy haciendo buenas obras cristianas, estoy demostrando de que estoy salvado. Pero un día la puedo perder porque la miro como una posición de la cual yo me puedo salir. La miran como solo una posición y no la miran como un evento que ya sucedió. Y la Biblia no la mira como una posición, la mira como un evento que ya sucedió. ¿Quieren que regresemos a lo que les he leído semana tras semana, Romanos 8, 28 en adelante? Y a los que Él conoció de antemano también los predestinó, y a los que predestinó también los llamó. Y a los que llamó también justificó. Y a los que justificó también glorificó. ¿Qué diremos pues en contra de eso? Dice Pablo. Entonces, ¿qué es el problema? Que cuando la gente no expone la Biblia y no agarra el contexto y agarra versículos completos, capítulos completos, saca un versículo aquí y allá para ocasionar una idea que ellos creen que es más razonable. ¿Por qué es más razonable la del medio? ¿Creen ustedes? Que sea la cual puedo yo usar para que Dios me salve y no la primera. ¿Por qué a la gente o al ser humano le gusta más la del medio? ¿Qué le hace sentido? ¿Cómo? Más fuerte, hermana. Por el mérito propio. Porque nos encanta el mérito propio, nos encanta que nos reconozcan. Es más, sin que nadie nos diga, a nosotros mismos nos encanta que nos reconozcan que estamos haciendo bien. Yo les aseguro que si aquí comenzamos a pasar cada uno enfrente, es más difícil decir las cosas malas de nosotros que las cosas buenas. Es más fácil que se nos reconozca lo bueno que hacemos y nos sintamos bien, a que nos diga, ¿sabes qué, hermano? Tú tienes que echarle ganas aquí y allá, nos vamos a sentir mal. Entonces, por pura naturaleza y orgullo humano, nos gusta más ¿por qué? Porque nos gusta sentirnos dignos, meritorios de que nos paguen por lo que estamos haciendo. Y ese es el error en el que constantemente caemos en la vida cristiana. Que queremos mérito, queremos que lo que Cristo hace en la cruz, no, espérate, Cristo, es tu muerte en la cruz, es tu vida que viviste santa, pero aparte mis obras. Nos encanta eso. Pero desafortunadamente la Biblia te poncha el globo en la idea de tus obras. Entonces, vamos a pasar a esta, ¿ok? A la progresiva, a la que vivimos día a día. De esta ya hablamos. Soy justificado en base a la inicial, a la posicional. ¿Por qué es posicional? Porque no se pierde. Una vez que alguien ha sido justificado, no puede volver a ser desjustificado y luego otra vez rejustificado. No hay tal cosa en la Biblia. Lo único que hay en la Biblia es que si alguien ha estado fingiendo en su vida cristiana y el último abandona la fe completamente, dice la Biblia, nunca lo fue. Eso te lo he demostrado con la Escritura. Si tú tienes dudas, aún puedo dar una clase solamente basado en eso. Lo enseña Hebreos 6, Hebreos 10.
habla de la gente iluminada intelectualmente, pero no espiritualmente. Entonces, hablemos de la progresiva, que es el donde yo quiero ayudarles a que enfaticemos más. La vida práctica. O sea, habiendo entendido lo que Dios hizo por mí, ¿cómo debería de vivir yo? ¿Qué estilo de vida debería de vivir? Y hasta dónde he llegado a crecer en mi vida cristiana. ¿Qué tanto he madurado? Y cómo me miran las demás personas en cuanto a esta santidad. Ahora, la santidad práctica y progresiva es algo que está de continuo en mi vida. Está siempre ahí. Desde que Dios me salvó empezó, pero está siempre en mí. Lo hemos mirado en Primera de Juan. El que ha nacido de nuevo no puede pecar, no tiene el deseo de pecar, no quiere pecar, aunque a veces lo hace, pero ya no quiere. Entonces, más bien su deseo interno es quererse santificar. Tiene ahora el deseo constante de poder agradar a Dios y obedecerlo. Entonces, veamos algunos ejemplos para explicar esto. Veamos, por ejemplo, algo... veamos 2 Corintios 3:18. Y el que lo encuentre primero, ayúdenme a leer, porque como son varios versículos, necesitamos, ¿verdad?, leerlos todos. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nos da una explicación de cómo sucede la santificación práctica, cómo es que día a día el creyente tiene que ir siendo transformado. Un creyente que ha sido justificado, santificado en su posición inicial como creyente, no quiere quedarse ahí. Las personas que dicen, oh, ya Cristo me perdonó y ya mis pecados han sido perdonados, pero ahora vivo como quiero, o su estilo de vida es un estilo de vida que abraza totalmente el pecado, está engañado. Está engañado porque su corazón no ha sido cambiado, porque si su corazón hubiese sido cambiado, ya no desearía más su pecado. Y eso tenemos que enfatizarlo, hermanos, porque es algo real. No es como que tú por tus esfuerzos humanos vas a producirte un deseo porque ya no deseas tu propio pecado. Dios te cambia el corazón, Dios cambia el corazón, y cuando Él lo cambia, tú comienzas a aborrecer tu pecado. Es algo real que se debe de manifestar en la vida de un creyente. Entonces, eso nos ayuda a que nosotros, ¿verdad? ¿Cómo decir la palabra correcta? Discernamos y examinemos, ¿verdad?, la iglesia en general, nosotros como creyentes. Debemos en ocasiones discernirnos nosotros mismos cuando hemos vivido un estilo de vida de algún pecado que hemos ocultado por ahí y no lo hemos confesado. Nos discernimos en qué sentido, en que si hay algún pecado que realmente aún nosotros experimentamos el amor hacia Dios, pero hay un pecado que hemos estado por ahí arrastrando, es una invitación a que nos arrepintamos y reconozcamos ese pecado. ¿Por qué? Porque si no nos arrepentimos de ese pecado, ¿qué pasa? Nos estancamos en nuestro crecimiento como creyentes. Nos estancamos. No crecemos. Sentimos vergüenza, ¿verdad? Porque la relación con Dios es algo real. Ahora, te puedo poner ejemplos extremos. Podrá haber un creyente que verdaderamente aborrece su pecado, pero por ahí tiene algún problema con algún pecado, que se ha esclavizado a un pecado y muriera. ¿Se iría al cielo o al infierno? Al cielo. Al cielo, porque estoy hablando de un hombre que aborrece su pecado, que se siente triste cuando peca. Pero sí, a veces el creyente puede caer en esa situación de sí esclavizarse o ocultar algún pecado, sí puede caer. Pero definitivamente hay una diferencia entre el incrédulo y el creyente. El creyente experimenta un continuo dolor en su ser interior, experimenta vergüenza y constantemente lo trata de ocultar. El pecador siempre lo ha ocultado y nunca lo incomoda su pecado, siempre su pecado ha estado ahí. Pero el creyente ya se siente mal, se siente incómodo. Se siente que tarde que temprano Dios lo va a descubrir. Y es más, Dios va a buscar maneras de traerle a algún creyente, a algún hermano, para ayudarle, para que él siga adelante en su crecimiento, ¿verdad? Entonces, la progresiva o práctica no es para que Dios me acepte. Yo quiero vivir una vida práctica de santificarme cada día más porque ya Dios ya me aceptó. Mi esfuerzo no es para ganarme el favor de mi papá.
Mi esfuerzo es solamente para agradarlo, porque tengo una relación con Él, de la misma manera como los padres con sus hijos. Leímos 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Una idea como de fijarnos en el espejo. En el Antiguo Testamento Moisés se tapó el rostro. ¿Por qué se tapó el rostro? Porque cada que él bajaba de ver la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Él bajaba con el pueblo y el pueblo decía: ¡ay! No soportamos la santidad de Dios porque somos pecadores. Entonces, ¿qué hacía Moisés cuando hablaba con ellos? Se tapaba para que no vieran la luz de la gloria del Señor, de la gloria del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Nosotros ya no necesitamos hacer eso. Nosotros venimos ante la santidad del Señor y nos tenemos que quitar nuestros trapos de inmundicia, porque su santidad misma hace que nosotros sintamos vergüenza por nuestro pecado y que queramos confesar nuestro pecado para que Él nos siga limpiando cada día más. Entonces, cuando tenemos esta continua práctica de venir a la presencia del Señor, su gloria resplandeciente que está en la palabra de Dios es como algo que brilla. Entonces, el Señor para nosotros es como si fuera a levantarnos en las mañanas e ir a la Biblia, y la Biblia es el espejo. Y cada que leemos las Escrituras vemos al Señor en este espejo. Y entre más claramente lo vemos al Señor en este espejo como hombre, que es el Señor Jesucristo, perfecto y santo, más vergüenza nos da de cómo a veces vivimos. Entonces, si yo no voy a la Biblia constantemente y no estoy viendo mi pecado, o si la estoy leyendo mucho y me sé mucha Biblia, pero se mira poco deseo de matar tu pecado en ti, es que algo está mal y debería de haber un deseo más de morir más a tus pecados, porque estás viendo la gloria del Señor en las Escrituras. Y es como un espejo donde tú te asomas, ves tus manchas, ves tu suciedad, y entonces dices: Señor, perdóname. Sé que no me has salvado por ninguna buena obra que yo he hecho, y te doy gracias porque a pesar de que todavía peco, tú me has salvado y me has dado un regalo, ¿verdad? Que es irrevocable. Pero, Señor, siento vergüenza por mi pecado. Te confieso mi pecado. Yo sé que me lo vas a perdonar porque pagaste en la cruz por él. Te pido que me perdones y te pido que me sigas limpiando para que sea un creyente más maduro. No puede haber una etapa, hermanos, donde digamos nosotros: oh, yo ya crecí lo suficiente. Si tú me dijeras: yo ya crecí lo suficiente, yo te diría: entonces ya estás acá, hermano. Pero déjame decirte que nadie ha llegado aquí. Aún Pablo dijo: me siento miserable. Pero gracias a Dios por la obra de Cristo, dice él, ¿verdad? Gracias a Dios, porque Él fue castigado en mi lugar y su justicia me ha sido dada. Gracias a Dios. Porque Dios no me mira en base a mi progreso cristiano para justificarme. Mira el de Cristo a mi favor. Pero este es importante. ¿Por qué es importante este? Ayúdame. Porque nos pide que nos santifiquemos como Dios es santo. Nos pide que nos santifiquemos. Tenemos que crecer, vivir con eso. Tenemos que crecer. ¿Qué más? ¿Qué más ideas se le tienen? Hay una nube de testigos, hay personas alrededor de nosotros que nos miran. Nosotros podemos tratar de fingir, pero la gente no la podemos engañar. Ellos son observadores, ellos miran. Tenemos que regar las nuevas buenas de salvación a los que no conocen. Tenemos una responsabilidad. Somos responsables ante Dios. ¿Qué más? Ahí les va una que a lo mejor no sé si la pensaron, porque tenemos gozo en nuestra vida. El ser un santo es tener gozo en tu vida. Es tener gozo, ¿por qué? Por todo lo que Él ha hecho por ti. El ser santo no es solamente seguir un sistema de reglas, como en el tiempo de los fariseos. Ya me siento lo suficientemente bien, porque ¿qué decía el fariseo? Yo ayuno 2 veces a la semana, yo hago esto, pero yo no soy como aquel. Aquel no le echa ganas, ¿lo recuerdan? Entonces tenemos gozo. El santificarnos más produce gozo en nosotros porque queremos agradar a nuestro Padre. Porque el amor del Espíritu Santo fue derramado, el amor de Dios fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces nosotros nos gozamos en la vida cristiana, queremos serle más agradables. No es como que, ay, tengo que hacer esto otra vez.
y hasta como si me produjera amargura, ¿verdad? No, es una vida de gozo. Hay sufrimiento, hay dificultades, pero la vida en Dios me produce un gozo y la deseo, la quiero buscar. Entonces Pablo dice que aunque hemos sido declarados justos y en nuestro ser interior, porque ha sido regenerado, deseamos las cosas de Dios, externamente él encontraba que el pecado todavía está en nosotros. Y por eso parece ser como una lucha entre dos reinos en nosotros. En el incrédulo no hay ninguna lucha, es un solo reino, el de las tinieblas. Pero en el creyente pareciera ser una especie de lucha, de batalla, de constante perseverancia. De que sí, tú tienes que luchar por tu pecado. No vas a decir, Señor, ¿verdad? No voy a leer la Biblia, no voy a orar. Y el Señor, tú hazme madurar, porque dice la Biblia que tú un día me vas a perfeccionar, entonces me voy a esperar hasta que me perfecciones. ¿Qué clase de fe es esa? Sí, es una fe como de un incrédulo, que solo quiere recibir el beneficio, pero se quiere regresar a practicar lo que él tanto ama. ¿Sí? Entonces después miramos, ¿qué otro ejemplo les daría de la santificación práctica? Lo leímos en Efesios 4, 17 a 32. Habiendo sido pues santificados, ¿qué les dice Pablo a los Efesios? Ya no mientan, mas hablen verdad. ¿Lo recuerdan? Ya no sean flojos, sino más bien sean trabajadores y compartan con el que tiene necesidad. Ahora yo quisiera invitarte a que en la práctica, aquí nadie necesita superar nada, ni luchar nada, aquí tampoco, porque no depende de nosotros, ni esta, ni esta. Pero esta sí, nosotros participamos con Dios. Y fíjate, todavía nosotros participamos, porque es Dios obrando en nosotros. ¿Quieren ejemplos, por ejemplo, muy claros de cómo Él aún en la progresiva nos hace obrar? Vayamos a la Biblia, por ejemplo, vayan a capítulo 13, Hebreos, verso 20 y 21. Este se me ha quedado mucho, no lo planeé para la clase, pero... Es otro, ¿no? Porque 3 nada más tienes el 19. Hebreos 13, O 13. 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, escuchen el 21, os haga aptos en toda buena obra. ¿Quién nos hace aptos para toda buena obra? Dios. Dios. Por eso le oramos, Señor, cámbiame, transfórmame, no para salvación, sino para desarrollar mi salvación. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Que nos haga aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad. Dice, después de la coma, ¿qué dice? Haciendo Él. Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Ay, caray. ¿Soy yo o es Él? Es Él obrando en tu interior para que tú hagas. Toda buena obra que tú hagas, el crédito es para Él. Todo pecado que tú hagas, es tu crédito. Por cada buena obra que tú hagas, no te puedes parar el cuello, porque Dios puso en ti el querer como el hacer. Solo tú obedeciste. ¿Quieren ver otro ejemplo? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versos 2 en adelante. Lean rápidamente, por ejemplo, Filipenses 2:3, dice Pablo, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Habla de un estilo de vida, hermanos, no vivan entre ustedes como con competencia, no perdonándose los unos a los otros y creyendo que unos son mejores que otros. Pero vean lo que dice el verso 12 y el 13. Así que, amados hermanos míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, no hay que tenerle miedo a los pastores, a los apóstoles ya no podemos porque no están vivos, ¿verdad? Dice, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué dice que hagamos? Que nos ocupemos. Que nos mantengamos ocupados en nuestra salvación para que no la ganemos. No, muchos ven ese versículo ahí como eso. Hay que echarle ganas porque la pierdo, no. Ahí lo que el texto dice es que Pablo está diciendo, hey, ¿le van a echar ganas solo cuando vaya a visitarlos?
Mis hermanos, qué vergüenza. ¿Cómo le van a echar ganas solamente por temor a los hombres? Deben de echarle ganas porque Dios es el que en ustedes ven el verso 13. Porque Dios, ahí viene la explicación. Porque Dios, porque el hombre, no, porque Dios es quien obra en vosotros. Escucha esto, tanto el querer como el hacer. Las dos cosas Dios las motiva y las mueve en nosotros. ¿Cómo ven? ¿Qué es lo que hace esos textos? Derriba nuestro orgullo. Que tenemos que echarle ganas en nuestra vida progresiva práctica por amor a Dios, porque Él es nuestro Padre, porque nos trae bendiciones y muchas cosas, pero en ninguna manera es para recibir nada de Él. No lo hacemos porque queremos algo a cambio de Él, lo hacemos porque lo amamos. Y es más, Él motiva a que me siga santificando, porque el Espíritu Santo en mí pone el querer como el hacer. Explíqueme el querer como el hacer. ¿Qué entienden por el querer y el hacer? El querer como tener el conocimiento y el hacerlo en práctica. ¿Qué más? ¿Qué entienden? ¿Qué entienden que Dios pone tanto el querer como el hacer? El deseo y la habilidad para hacer. Okay. ¿Qué más? ¿Alguien más? O sea que Dios te está quitando el crédito aún del hacer. No te está diciendo que el hacer va a venir de ti y que va a ser mérito. Te está diciendo que aún tanto el deseo de hacer las cosas internamente viene de Dios. Y una vez que lo llegaste a hacer y lo practicaste, fue porque también vino de Dios. Dios se toma el crédito de tanto tu querer como tu hacer para que tu vida cristiana sea más humilde. Y no te lleves crédito porque tú digas, yo sí predico, yo sí hago esto. Cálmate. ¿Sí entienden? Cálmate, superestrella cristiana. Ahora, pero debes de predicar, debes de hacer esto, hacer lo otro. Sí. Claro, porque es una demostración de que Dios te ha santificado. Posicionalmente eres un santo. Y como eres un santo, te quieres santificar. Y entonces la diferencia es que aquí todos estamos igual, pero aquí se ve una diferencia, ¿cierto? Entre creyente y creyente. Sí. Entonces hay una pequeña diferencia entre esto. Todos la tenemos igual, y aunque el cristiano, el pastor de 50 años ha madurado y le ha echado ganas, el nuevo creyente bebé está en la misma posición, los dos son santos, igual delante de Dios. Y el pastor no ve como más super espiritual y más super santo a este. La diferencia de este y este es que este disfruta más de su vida cristiana que este. Este todavía dice, ay, mi pecado, no sé qué hacer. Y el pastor dice, no, mira, ven, la palabra de Dios, ven a la palabra, aliméntate de la palabra. ¿Has sentido deseo por orar con Dios? Sí, pastor, he sentido un deseo. Necesitas dejar que eso se avive en ti. No oras casi, necesitas orar un poco más, ora un poco más. Y lee la Biblia un poco más. Tienes preguntas, ven, vamos. Entonces comienza a haber un discipulado para que este creyente comience a desarrollarse. Pero nosotros siempre estamos aquí. A los que ya somos creyentes, esto quedó en nuestro pasado. Y ahora nos encontramos en el presente queriendo santificarnos cada día más y crecer cada día más. Pero para que podamos crecer, pues se necesitan de medios que Dios nos da, y lo vamos a ver la próxima semana. Cómo utilizar los medios. En la final no voy a hacer mucho énfasis porque la conocemos por la glorificación. La santificación final es que definitivamente un día estaremos completamente sin pecado. No vamos a poder pensar en pecado, no vamos a poder desear el pecado, y entonces un día le veremos tal como Él es, dice la Biblia. Y eso lo encontramos en las Escrituras. Que ahorita vemos a Jesús como de repente como con sombra. Lo vemos en verdad, pero no claramente. Pero un día le veremos tal como Él es cuando seamos glorificados. Le vamos a ver realmente. Y ya no vamos a ocupar un espejo como la Biblia para poderlo ver a través del espejo que es la Biblia. Cristo se pone en el espejo y la Biblia es su espejo. Y luego nosotros venimos al espejo y lo vemos ahí y comenzamos a ver la necesidad de un cambio en nuestra vida. Pero el día que estemos con Él ya no vamos a necesitar el espejo. Ya no va a haber necesidad de esto porque vamos a estar con Él y le vamos a ver claramente como Él es. ¿Alguna pregunta que esto les cause, que quisieran preguntar? Tenemos unos 5 a 8 minutos tal vez más de preguntas y vamos a orar.